Entonces, vamos a ver lesiones fisiarias y les puedo decir que en traumatología lo que es exclusivo en los niños es la fisis. Se evidencia en las complicaciones de la lesión de la fisis. Las secuelas, un tratamiento inadecuado, tratamiento fuera de tiempo, todo esto es consecuencia de las lesiones de la fisis. Por supuesto, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces trae consecuencias, trae complicaciones. ¿Qué es un traumatismo fisiario? Es la lesión traumática del hueso que directa o indirectamente compromete la fisis. Esto es un punto importante y deben de considerarlo. Directa o indirectamente compromete la fisis. Muchas veces el traumatismo es directamente sobre la fisis, pero otras veces no. Y sin embargo, hay traumatismo a nivel de la fisis. Esto incluye traumatismos que sin lesionar el cartílago en forma directa o demostrable por rayos X al momento del traumatismo, puede causar alteración funcional. Estamos hablando de hipocrecimiento o de hipercrecimiento. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Una lesión, un traumatismo que sin lesionar el cartílago, ya sea directa o indirectamente, y esto también es independiente si es demostrable en rayos X. Es decir, podemos tomar una radiografía y no ver la fractura, no ver la lesión. Esto llega a ser relativamente frecuente. Aproximadamente el 15% de todas las fracturas en los niños afectan la fisis. Punto número 1. Las lesiones fisiarias son exclusivas de los niños. Por supuesto, porque los adultos no tienen fisis. Punto número 2. Aproximadamente el 15% de todas las fracturas en los niños afectan la fisis. Las fisis distales se lesionan con mayor frecuencia que las proximales. No quiere decir exclusivamente, no. Simplemente son más frecuentes. Por ejemplo, la distal del fémur en la rodilla, la distal de la tibia en el tobillo, distal del peroné en el tobillo, distal del húmero en el codo, distal del radio y del cúbito en la muñeca, o las falanges, las distales. Esto es a lo que me estoy refiriendo con que es más frecuente. Sin embargo, podemos encontrar una lesión a nivel de la epífisis proximal del húmero, de la epífisis proximal del radio, de la epífisis proximal de la tibia o del peroné, que es muchísimo más rara, o de el primer metacarpiano. Entonces, todo esto lo podemos ver siempre y cuando exista una fisis, es decir, el cartílago de crecimiento. Sí, ¿qué pasó? Nada, bueno. Las edades de mayor frecuencia es en las mujeres
entre 9 y 12 años de edad. Y en los varones, entre los 12 y los 13 años. Desde Hipócrates, el padre de la medicina, estamos hablando de 300 años, 400 años antes de Jesucristo, redacta el primer escrito médico donde menciona la lesión de la fisis. Imagínense, ¿desde cuándo se viene mencionando y reconociendo? En el año 1632, Severino observó la relación que existe entre la lesión del cartílago de crecimiento y las complicaciones que se presentan después. Hasta 1898, fíjense, estamos en 1632. Y de 1632 a 1898, finales del siglo XIX, John Pollan es el primero que empieza a clasificar precisamente estas lesiones. Hay que recordar las partes de un hueso, que ustedes ya la conocen perfectamente bien, de un hueso largo. Y de dónde toman, el nombre lo toman precisamente de la fisis. Nosotros tenemos aquí el cartílago de crecimiento, que este cartílago de crecimiento se conoce con el nombre de fisis. Aquí está el cartílago de crecimiento. Incluso hay otro aquí. Y hay otro aquí. Son los diferentes cartílagos de crecimiento. En el húmero, estoy hablando del húmero. Entonces, aquí nosotros tenemos la epífisis encima de la diáfisis, alejado de la metáfisis, junto a. Y por supuesto, la fisis. Entonces, bueno, me faltó la apófisis. La fisis es lo que le da el nombre a las partes de un hueso largo. Continuando con la historia de la descripción, Aitken en 1935 es el primero que destaca la relación entre la lesión y la deformidad consecutiva. Estamos hablando de 1935. Vieron aquí del año 400. Antes de Cristo. ¿Cuántos años pasaron para que Marco Aurelio Severino observara esta relación? En 1632. Luego en 1898, John Pollan. Y hasta 1935, los años 30 del siglo XX, estamos hablando de que es el primero que realmente pone el dedo en el renglón. Y dice aquí, con esta lesión, hay una consecuencia. Estamos hablando de 1935. En 1963, 30 años después, ya es de nuestra generación, bueno, al menos de la mía, Salter y Harris hacen una clasificación. Es una clasificación completa donde se incluye la lesión, el mecanismo de la lesión y el pronóstico. Con base en eso, también nos da pautas para el tratamiento. Esta
clasificación es vigente para nuestro tiempo. Es decir, tiene casi 60 años esta clasificación y sigue siendo vigente. Esta es la clasificación de Salter y Harris. Se clasifica en tipos. Déjenme checar acá, espérenme tantito, ahí está. Siendo este el normal, ahorita vamos a verlo con todo detalle, ¿eh? Este es el normal, el cartílago de crecimiento. El tipo 1, recuerden, en este caso no son grados, son tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El tipo 1 es cuando se separa la fisis de la epífisis. El tipo 2 es muy parecido, sin embargo, existe un fragmento metafisiario. No se fracturó en forma completa, aquí está, sino que de aquí se fue hacia la metáfisis. El tipo 3 es una fractura que inicia en el cartílago de crecimiento, pero se va hacia la epífisis, El tipo 2 se fue hacia la metáfisis y el tipo 3 se va hacia la epífisis. El tipo 4 va a iniciar en la metáfisis, pero termina en la epífisis, atravesando el cartílago de crecimiento. Se considera una fractura grave. Y el tipo 5, que es el más grave de todos, hay una compresión del cartílago de crecimiento. Se comprimió, se aplastó. Comparen, por favor, en este caso, lo normal, como está ilustrado, por supuesto, ilustrado el cartílago de crecimiento, con el tipo 5, como se ilustra el cartílago de crecimiento, como si se hubiera perdido. Las fracturas más graves son la 4 y la 5, aunque la 3, por su trazo, también se considera importante. La más frecuente es la tipo 2 y las más benignas son tipo 1 y tipo 2. Peterson en 1994, 30 años después de la clasificación de Salter y Harris, él hizo una clasificación más, introduciendo un tipo que no existía anteriormente y que ahora se llega a ver por el tipo de lesión de los traumatismos que estamos viendo, como es el tipo 6, que es este, donde hay una pérdida pérdida ósea. Por cierto, es muy raro. Es muy raro. Este tipo de lesión es muy raro. Entonces, podemos ver aquí el tipo 1 de Salter y Harris. Tipo 1 de Salter y Harris es el tipo 3 de Peterson. El tipo 2 de Salter y Harris es el tipo 2 de Peterson.
El tipo 3 de Salter y Harris es el tipo 4 de Peterson. El tipo 4 de Salter y Harris es el tipo 5 de Peterson. Y hay dos más que es Peterson dice que no existe el tipo 5 de Salter y Harris, que no existe, que es algo más o menos así. Entonces agregó este tipo 1 y este tipo 6. Sin embargo, les voy a decir algo. Salter y Harris sigue siendo la clasificación utilizada a nivel internacional por excelencia. Conozco a uno de los maestros, los médicos que más ha estudiado esta parte actualmente, el doctor Julio de Pablos, español. Y un día le pregunté al doctor Julio de Pablos que qué clasificación utilizaba él para las lesiones fisiarias. Y sin pensar, él me dijo, Salter y Harris. En nuestro hospital utilizamos Salter y Harris. Solamente para aquellos casos en los cuales no hay clasificaciones Salter y Harris, como es el 1 y el 6, entonces le utilizamos la de Peterson, pero es muy poco frecuente y realmente no lo vemos. Así que la clasificación que vamos a utilizar y que ustedes deben de saberla al pie de la letra, a la perfección, al derecho y al revés, es la clasificación de Salter y Harris. Y es la clasificación que actualmente se utiliza prácticamente en todo el mundo. Vamos a ver algo de fisiología. Vamos a ver, para entender, les voy a decir algo, no es fácil entender la lesión de los cartílagos de crecimiento, no es fácil entender. Pero para poder entender algo de ello, pues necesitamos primero ver algo de fisiología, histología de la fisis. Se diferencian tres componentes en la fisis, histológicamente hablando. El componente óseo, el componente cartilaginoso y el componente fibroso. Son tres componentes. La fisis es algo más o menos así. Ahí está la fisis. Con lo cual, vamos a tener un componente cartilaginoso, más o menos aquí, un componente cartilaginoso, un componente óseo y alrededor de estos dos componentes, digamos, dando una protección, el componente fibroso alrededor. Ahorita vamos a ver. Ilustra cualquier fisis, cualquiera. Imagínense la que ustedes quieran. La que ustedes quieran. Ahí está la epífisis. Ahí está la metáfisis y la diáfisis. Entonces, ahorita vamos a ver con detalle. Aquí están. El componente óseo aproximadamente es el 20% del grosor de la fisis. Vuelvo a hacer mi ilustración mi ilustración que les hice hace un ratito.
Ahí está. Por lo tanto, el grosor del componente óseo va a ser este. Ahí está. En cambio, el componente cartilaginoso, que es aproximadamente el 80%, es este. Ahí está. Es el grosor. El componente óseo son aproximadamente unas 6 u 8 láminas y están unidas a la metáfisis. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Y está unido a la metáfisis. Esta sería entonces la metáfisis. El componente cartilaginoso son 4 capas, 4 láminas, que lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Esta sería la primera capa, 1, 2, 3. Ahí ya me pasé. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me pasé. Bueno, considérenla como 4. La primera se va a llamar células en reposo, las células proliferativas, las células de la zona hipertrófica y las de degeneración. A estas 4 láminas se les va a llamar zonas. Zonas. Entonces tenemos 4. La zona en reposo, que es la más pegadita a la epífisis. Luego viene la zona de proliferación o proliferativa. Luego la zona hipertrófica y finalmente la zona de degeneración o de calcificación. Vuelvo a ilustrar aquí. Entonces, aquí viene la epífisis. Entonces, epífisis, la fisis y la metáfisis. El componente fibroso va alrededor. Lo pondríamos desde aquí, cubriendo la parte alrededor. No tengo ninguna ilustración ahorita en este, pero imagínense, lo sigo. Algunos de ustedes tienen por ahí una botella de agua. Van a notar cómo la mayoría de las botellas de agua tienen una pequeña entradita aquí. Tienen una pequeña entradita aquí. Y sigue la botella. Esta parte en la botella, discúlpenme ustedes el atrevimiento de comparar, en su botella de agua tiene la etiqueta aquí. Bien, así se me parece mucho a una fisis. La fisis que tiene esta parte de aquí y la etiqueta alrededor, una especie de anillo. Es una especie de anillo que va alrededor de la fisis. A todo lo largo del hueso. Vamos a poner aquí el hueso. Ya no me salió.
Más o menos, más o menos. Aquí está el hueso. Todo alrededor, este sería la fisis, digamos, y alrededor, recuerdan que en el hueso alrededor queda el periósteo. Bueno, el periósteo sería una prolongación de lo que sería el componente fibroso de la fisis, que se llama anillo pericondral de la Croix. Anillo pericondral de la Croix, que sería este. Está alrededor de la fisis. Se llama anillo pericondral y además tiene un surco. Por eso quise compararlo con las botellas de agua. Viene aquí y se le hace un surco. Un pequeño surco aquí. A este se llama el surco de Rambier. Se adelgaza, pues, un poquito el hueso. Viendo el hueso, ahora sin ninguna botella, no, ninguna botella de agua. Vamos a ver el hueso. Y luego ese de color blanco. Aquí viene el hueso, la diáfisis. La diáfisis empieza a hacerse metáfisis. Y de pronto hay un pequeño adelgazamiento aquí. Un pequeño adelgazamiento. Y luego viene otra vez la epífisis. Entonces, este pequeño adelgazamiento es justamente la fisis. Si yo lo pudiera aumentar muchísimo, aumentar sobremanera, vería cómo esta fisis viene aquí y se hace un pequeño surco y luego vuelve a salir hacia la periferia. Este pequeño surco se conoce con el nombre de surco de Rambier y lo que está alrededor es el anillo pericondral. Espero en un momento más explicarme un poco más. Entonces, aquí dije que era el 20% y aquí el 80%. Estamos hablando del grosor. Y esto que está es alrededor, por eso no entra aquí en el porcentaje. Esta es una fotografía del libro de Petersen, en el cual vemos aquí cómo está la epífisis. Otra vez, vuelvo a poner aquí para ejemplificar. Esta sería la epífisis. Esta sería la metáfisis. Y esto de aquí sería realmente la fisis. La fisis empieza aquí. Aquí. Esa sería la fisis hasta aquí. Quiere decir que esto que estamos viendo aquí es el grosor de la fisis. Por lo tanto, el 80% es cartilaginoso y el 20% es óseo. Espero haberme explicado un poco mejor. Vamos a más adelante. Aquí está un acercamiento en el cual vemos aquí el pericondrio, así como tiene un periósteo, también hay un pericondrio. Este pericondrio que entra aquí en el cartílago de crecimiento es el anillo pericondral de la Croix. O bueno, más bien el que se forma. De ahí se forma el anillo pericondral de la Croix. A ver, vamos a ver si lo puedo ilustrar. Aquí viene el pericondrio.
del cartílago del articular. Y de pronto se convierte aquí en periósteo. Este es el periósteo. Pero les dije que había una pequeña entradita aquí. Entonces, hay una segunda protección. Está el periósteo aquí y está el anillo pericondral. Tiene una doble protección. A ver, este es un dibujo mío para ejemplificarlo mejor. Esta es una fotografía de con un microscopio electrónico. Miren la fotografía. Esto es esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Nuevamente nos ubicamos. Esta es la epífisis y esta es la metáfisis. Epífisis y metáfisis. Y por supuesto la diáfisis. Entonces debemos ubicarnos perfectamente bien dónde estamos. Aquí está la diáfisis, luego la metáfisis y luego la epífisis. Por lo tanto, la fisis sería desde aquí hasta aquí. Esta sería la fisis. Eso es lo que nos interesa. Esta es la fisis. Vamos a meternos. Vamos a quitar esto, el anillo pericondral. El componente fibroso lo quitamos y nos metemos para ver lo que estamos viendo aquí. Quise decir, esto es esto. Ajá. Y aquí es donde vamos a ver las diferentes capas o zonas. La primera zona la vamos a identificar como la germinal o de células germinativas. Luego viene la proliferativa. Finalmente va a venir la de calcificación o degeneración. Fíjense que les voy a llamar aquí, yo les voy a llamar la zona de células bebitas. A ver, espérenme tantito, espérenme. Profe, tengo sí. una duda. A ver, dime. ¿La zona germinal es la misma que la zona de reposo? Sí, aquí está. Por No. eso les dije, espérenme tantito. Espérenme tantito. Porque utilizo el mismo dibujo para ilustrarlo. Vamos por partes. Aquí está. La zona en reposo también se llama de células indiferenciadas o zona germinativa, de germen, de donde están naciendo las células. A esta, solamente cariño, no se lo van a decir a nadie, porque eso ni siquiera está en los libros ni en ninguna parte. Esto es para explicarme. Yo le llamo de las células bebitas. Ajá. Las células bebé son las células pequeñitas, chiquitas, que hay que cuidarlas, que hay que darle su biberoncito, su lechita. Esta es la primera zona, está pegada a la epífisis. Unida a la epífisis. Está unida a la epífisis. Aquí están
las células indiferenciadas, es decir, las células que todavía no tienen una diferenciación específica. Es decir, son las que van a convertirse más adelante en células óseas. Pero en este momento, pues son células bebitas. Todavía ni siquiera sabemos qué forma tienen. Se llama también zona de división celular, o zona de columnación, porque como que están formadas en columnas. Por eso le llamaron así los investigadores, los histólogos. Entonces, esta es mi zona de reposo, donde las células están apenas preparándose. Son las células bebitas, así le llamo yo. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidarlas, pobrecitas. Ahorita van a ver por qué. Luego viene una segunda zona, después de la epífisis, llamada zona de proliferación celular o proliferativa, en donde las células se han empezado a organizar y tienen ya una forma de empezar a salir hacia la metáfisis. Es decir, de aquí empiezan a madurar esas células y se empiezan a dirigir hacia la metáfisis. De epífisis a metáfisis. Recuerden muy bien eso. Vuelvo a poner aquí. Esta es la epífisis y esta es la metáfisis. Ajá. Eso es muy importante, ¿eh? Por eso lo recalco cada vez que pasamos por aquí. Las células van en dirección desde la epífisis hasta la metáfisis. Bien. Entonces, tengo una zona, si le puse una células bebés, aquí ¿cómo le pondré? Jóvenes. La de células adolescentes. Las de las células adolescentes. Las otras eran células bebitas. Esta le vamos a llamar células adolescentes. Ya, ahí están todas, que quieren comerse al mundo, quieren salir, ya, ándale, pues ya, apúrale. Y se empujan y se jalan. Ya lo que quieren es salir. ¿Por qué? Porque ya aparecen más células, porque ya tienen componentes y funciones, aunque todavía no maduran. Son células inmaduras. Pero ahí están todas ya amontonadas, queriendo salir. Bien, vamos a la siguiente. No se sabe bien a bien toda la fisiología del cartílago de crecimiento, ¿eh? Es más de lo que desconocemos que lo que conocemos. Pero hasta últimas fechas se han descubierto más cosas. Les decía que el doctor Julio de Pablos es uno de los que más ha estudiado. Se la pasa en el laboratorio estudiando el cartílago de crecimiento de conejos, de corderos, de borreguitos. Y como es un ortopedista pediatra clínico, entonces pues lo empalma mucho con la clínica. Ya escribió un libro sobre esto. Entonces, es de los que más he estudiado actualmente. Bueno, ¿para qué es esa célula, esa capa proliferativa o esa zona
proliferativa. Parece ser que es el que da el crecimiento longitudinal al hueso. Aquí lo que nosotros conocemos, lo que casi todos conocemos. ¿Qué decimos? El cartílago de crecimiento es lo que da el crecimiento del hueso y es lo que da el crecimiento al individuo. Oh, bueno, en parte es cierto, en parte. Eso se encuentra en esa zona proliferativa precisamente, donde están esas células ya listas para empezar a salir. Eso es lo que le da el crecimiento longitudinal al hueso. Aquí se produce matriz cartilaginosa. Aquí está la proliferación celular. Hago un pequeño paréntesis para recordar, solamente para recordar. ¿Recuerdan ustedes cómo están las células en los diferentes tejidos? Ahí están las células. Por supuesto, lo agrandamos enormemente. Ahí está un tejido cualquiera. ¿Qué les parece si le ponemos a este nombre cartílago? Ahí están las células cartilaginosas. Por supuesto, con su núcleo, con sus organitos. El núcleo celular, todas ellas. Y ahí están. ¿En dónde están? Es una pregunta, ¿eh? ¿En dónde viven esas células? ¿En dónde están? ¿Están flotando en el aire? Pues no, no puede, ¿verdad? ¿Están flotando en el agua? ¿Están... ¿En dónde están? ¿En dónde están? Buena pregunta. Yo un día me la hice. ¿Cómo flotan o qué? ¿Dónde están esas células? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde nos las podemos encontrar? Bueno, existe una serie de fibras. Vamos a poner aquí con la elastina, el colágeno, que forman redes entre las células. Y estas células están allí atrapadas, digamos, en esas redes de proteína que produce la misma célula, por supuesto. Pero entre ellas también hay líquido, pero es un líquido especial, ¿verdad? Entonces, entre ellas está el espacio, así lo vamos a llamar, espacio intercelular. Las células viven en el espacio intercelular. Están sostenidas por largas redes de proteína, de elastina. Ahí está, ahí viven las células. Y ese espacio intercelular es ocupado por líquido intercelular, pero no es agua líquida como la que conocemos, sino que está como un poquito cuajada, como un poquito gelatinosa. ¿Alguna vez han comido carne de res y que su mamá lo cocina y bien sabroso el caldo? Pero cuando lo meten al refrigerador, ese caldo se hace como gelatinoso. Y las verduras, la carne, los huesitos, quedan ahí como suspendidos. Así me imagino yo el espacio intercelular. Así me lo imagino. Exactamente así. Y allí, por supuesto, llega los nervios. Ahí llega
el nervio autónomo, el simpático. Hasta aquí llega el simpático. ¿Por qué? Pues porque el simpático le lleva información a la célula. Necesita información a la célula. Pues, ¿cómo le hace? Todas las células están trabajando exactamente para lo mismo. Un investigador del siglo pasado, de los años 30, 40, 50, el doctor Alfred Pischinger, creo que así se escribe, Alfred Pischinger, alemán, fue uno de los que se metió a estudiar más a fondo este tema. Antes de él, el mismo Virchow, otro Ricker, no me acuerdo, no, es así, Ricker, ahora sí. Ricker, Virchow, Ricker y Alfred Pischinger son de los que más han estudiado este tema. El último, Alfred Pischinger, alemán, y que dijo, las células se comunican entre ellas. ¿Cómo? Claro, pues si no, imagínense una célula haciendo su trabajo para sí misma o para quién. Y otra haciendo otra, y otra haciendo otra, y otra. No. Todas las células del organismo, toditititas, están comunicadas. Inmediatamente. Todas. Las del hígado, las del riñón, las de los huesos, las de los cartílagos, las del pulmón, las células cerebrales, las de la piel, todas están intercomunicadas y están trabajando todas para un mismo fin. Somos una unidad. A ver, explícame esto. Bueno, aquí lo que sucede es que si llegara a entrar, por ejemplo, una hormiga, les pica, en el momento en el que la sustancia que les inyecta la hormiga, ácido fórmico, en ese preciso momento, en fracciones de milisegundo, todas las células de su organismo, todas supieron que había entrado una sustancia extraña a su organismo. Todas, absolutamente todas las células pararon lo que estaban haciendo y se dedicaron a hacer un trabajo diferente. ¿Por qué? Ese piquete de hormiga les puede causar la muerte a una persona. Entonces, en ese momento, todas las células, todas las del organismo, se pusieron a trabajar para un solo fin: eliminar esa sustancia. Sacar de la memoria donde se tiene. ¿Saben dónde se tiene esa memoria? Exactamente aquí. Exactamente aquí, en el espacio intercelular. Ahí está la memoria. Incluso necesita elevar la temperatura para hacer que ese líquido gelatinoso se empiece a fundir y poder sacar información de ahí. Ahí lo tiene guardada el organismo y dárselo a cada célula. A todos nos ha sucedido, a toditititos nos ha sucedido cuando pasamos un susto o algo, que sentimos como algo en el estómago. Ajá. Algo raro en el estómago. Después de cuánto tiempo de que sucedió el susto, ¿cuánto tiempo pasó entre que escuchamos un ruido muy fuerte y sentimos eso en el estómago? ¿Cuánto tiempo pasó? Ni un segundo.
Ni un segundo. Fracciones de segundo. Y ya las glándulas suprarrenales ya secretaron hormona, sustancias, cortisol. Todas las células del organismo ya recibieron la información. Todas las células del organismo ya supieron qué sucedió. Antes de que nosotros razonemos, llegue al cerebro y pensemos, ay, ¿por qué sentí esto? Ay, pues, ay, una hormiga. Cualquier cosa. Ya lo sentimos en todo el organismo. A esto Pirchinger le llamó la sinapsis ubicuitaria. Así le llamó. No nos vamos a meter en eso ahorita. Es más, yo creo que ustedes saben más de esto porque ya estudiaron biología molecular y toda la histología, que yo ya ni me acuerdo muy bien de todo esto. Pero me metí aquí para decirles que cada tejido tiene una matriz diferente, intercelular diferente. La matriz, la matrix con X, la sustancia intercelular o el espacio intercelular, eso es lo mismo, todo eso es lo mismo. Y aquí, esa matrix o matriz es cartilaginosa. Y solamente estas células que están aquí pueden manejar esa sustancia, sintetizarla. Pueden vivir allí. Yo no puedo pasar una célula hepática a un tejido cartilaginoso porque se muere. Ni una célula cartilaginosa no la puedo meter al hígado, o al pulmón, o al corazón, o al riñón, o al hueso. ¿Por qué? Porque cada tejido tiene su matriz diferente, su sustancia intercelular. Sin embargo, el simpático, los vasos sanguíneos, pues ¿cómo les llega los nutrientes? Hoy, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo le llega el nutriente a las células? Pues por medio de vasos sanguíneos, microscópicos. Hasta acá llega. ¿Y cómo recoge todo lo que desecha? Pues por medio de venas microscópicas. Imagínense todo lo que hay entre una célula y otra. Nervios, arterias, bueno, son microscópicas. Venas, arterias, linfáticos, nervios. Todo eso está sostenido en una red de colágeno y tejido fibroso. La elastina son proteínas muy largas. ¿Qué les parece? ¿De qué estamos hablando? Estamos aquí adentro de eso, entonces nos metemos aquí. Les digo que hay muchas cosas que todavía no conocemos. Bueno, esta capa, precisamente, esta capa proliferativa o zona proliferativa, es la que tiene la producción de matriz cartilaginosa para este cartílago especializado, ¿eh? Para este cartílago especializado. También otro recordatorio, otro recordatorio, paréntesis más. Vamos a hablar de cartílago. De cartílagos. Tipos de cartílago. Bueno, mejor cartílago. Y le ponemos aquí tipos. ¿Qué tipos de cartílago recuerdan ustedes? El cartílago elástico,
Ya lo vieron en histología y también lo vieron en biomecánica 1. Elastocartílago o cartílago elástico. Vayan pensando en dónde están. Otro tipo de cartílago. Otro tipo de cartílago. El hialino, cartílago hialino. Hialino, perfecto. Hialino. A este también se le llama articular. ¿Por qué? Porque es el que está en las articulaciones. Otro. Cartílago fibroso. El fibrocartílago. El fibrocartílago. O sea, el fibroso. Otro. El especializado. Ajá. O sea, el fisiario. Este es el que nos está ocupando. El cartílago elástico o elastocartílago, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde lo encontramos? Ejemplos. A ver. En la tráquea. Otro. En la oreja. Otro. En la nariz. Ajá. El cartílago hialino, pues en todas las articulaciones, los que cubren las superficies articulares. El cartílago fibroso o el fibrocartílago. ¿Dónde? Pues en la columna vertebral, los discos intervertebrales. Sínfisis del pubis, por ejemplo. La articulación esternocostoclavicular entre la clavícula y el manubrio del esternón. Y el cartílago especializado, pues hay algunos que han dicho, es que no se le debería llamar cartílago, porque ni siquiera se parecen histológicamente, pero tienen una cosa totalmente diferente. El cartílago de la fisis es en función y en todo es diferente a los otros cartílagos. Por eso le llaman especializado. Ese es el del que no conocemos. Y no podemos confundirlo. El cartílago de la fisis es totalmente diferente a los otros cartílagos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el meollo del asunto. ¿Se parece? Claro, porque es matriz cartilaginosa y porque necesitamos células que sinteticen esa matriz cartilaginosa, pero no es un cartílago como los otros. Esa es la gran diferencia. Bueno, hecho este paréntesis, sigamos adelante. Decía, en esta zona proliferativa, aquí es donde se encuentran la proliferación celular, la producción de matriz cartilaginosa y el crecimiento longitudinal del hueso. Decía que hay células bebés, que hay células adolescentes, jovencitas, pero ¿saben qué? Hay otra zona que se llama la zona hipertrófica, o sea, de las células maduras. Y aquí le llamaría yo a las células adultas. Las que ya saben para qué están. Las que ya tienen bien claro qué es lo que son, de dónde vienen y a dónde van. Su función es preparar la matriz cartilaginosa para la calcificación del hueso. Nuevamente, les recuerdo, ¿dónde estamos? De la epífisis a la metáfisis. Recuérdenlo muy bien. Empezamos con una zona llamada
germinativa estaba aquí. Luego continuamos con una zona proliferativa, estaba aquí. Y ahora tenemos una zona llamada hipertrófica. Aquí está. Recuerden, ocupa el 80% del grosor de la fisis. Aquí están las células adultas. Aquí están. Decía, eran células bebitas, luego células jovencitas y ahora células adultas. Ya me estoy tardando mucho en esto. ¿Y esto para qué? Para entender. Ahora verán. Falta una. La célula de degeneración celular, es decir, la calcificación. Aquí están ya las células, pues la parte ósea. Es esta parte. Es esta parte. El 20% restante. Habíamos hablado del 80%, ahora está el 20%. Y es la que está pegada a la metáfisis. Está pegada a la metáfisis. Ahí le había llamado ¿cómo? Células bebitas. Y luego células jovencitas. Y luego células adultas. ¿Cómo creen que le llamo a esta? Las células viejitas. O sea, ancianitas. ¿Cómo le llaman ustedes? De la tercera edad. Ajá. Ya, son células viejitas, ya. Ahí van a terminar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que empieza a haber calcio en este lugar. Esa es la clave de todo. Esa es la clave. Que empieza a haber calcio. Cuando hay calcio en un tejido, las células se mueren. Las células se calcifican, se osifica el lugar. A lo mejor no se mueren, pero las células se quedan ahí y necesitan células que puedan sintetizar el calcio, que puedan vivir. ¿Y cuáles son esas? Las células óseas, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Son células que sintetizan calcio. Entonces, en esta parte empezamos a observar cómo el cartílago se empieza a convertir en hueso y después se hace hueso. Ajá. Y todo esto es gracias a esta zona de calcificación provisional. Quiere decir que es un paso entre lo que era cartílago y lo que ahora es hueso. Aquí se llama cartílago. Y acá se llama hueso. La metáfisis es hueso, la epífisis, la diáfisis es hueso. Entonces, entre el cartílago, la fisis, y el hueso, la metáfisis o la diáfisis, existe una zona de calcificación provisional. Empieza a entrar el calcio, eso quiere decir. Y si empieza a entrar el calcio, dentro de poquito se va a calcificar, es decir, se va a osificar, se va a convertir en hueso.
Bien. Hasta aquí todo bien claro, bien claro. ¿No hay dudas? ¿Cuál es la función de la zona de degeneración celular o de calcificación provisional? La remodelación ósea, la introducción de septos transversos hacia el cartílago. Parece ser que aquí es donde le da la forma de embudo al hueso. Parece ser que esto es lo que le da la forma de embudo. Miren. Hasta aquí, decíamos, todo esto es cartílago, ¿cierto? Y esto de aquí es hueso. Esto es hueso. Empieza a hacer septos. Se empieza a meter aquí cartílago. Y entre estas hay células. Entre estas hay células. Aquí se empiezan a meter células. Ajá. Entonces hay una zona en la cual están combinándose ambas, tanto células cartilaginosas como células óseas. Por eso hay calcio. Bien, espero que se haya entendido perfectamente bien esta parte. El componente fibroso está alrededor y es ese surco que tiene el cartílago. Entonces está el surco de Ranvier y el anillo pericondrial de la Croix. No sabemos bien la función, pero parece que el surco de Ranvier da el crecimiento latitudinal a la fisis, es decir, en grosor. Y el anillo pericondrial es un soporte mecánico para proteger a la propia fisis. Bueno, ya. Vamos al meollo del asunto. Al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo? La irrigación sanguínea, la vascularización. Esto que vamos a ver, esto que les voy a decir ahorita, esto es extraordinario. Es algo que todavía no podemos entender. El cartílago de crecimiento, la fisis, se alimenta de dos arterias distintas. La arteria epifisiaria, la que viene de la epífisis, y la arteria metafisiaria, la que viene de la metáfisis. Y su sangre es diferente. Esta va a ser la circulación o la arteria epifisiaria. Viene de la fisis, de la epífisis. No contiene calcio. En cambio, la arteria metafisiaria contiene calcio. Y lo más extraordinario de esto es que no se mezclan. Esta circulación no se mezcla. Una es la circulación epifisiaria y otra es la circulación metafisiaria. Y ambas tienen sus propios componentes nutricionales y no se mezclan. ¿Cómo lo hace el organismo? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pues si yo dijera, pues una circulación es del brazo y otra de la pierna, pues bueno, están muy separadas.
O si dijera, una es de la fisis proximal y otra es de la fisis distal, pues bueno, también. Pero imagínense en cada cartílago de crecimiento que suceda eso. La epifisiaria tiene una función eminentemente nutriente. Darle su leche, su biberoncito a las células bebés. ¿Ya ven por qué le llamo células bebitas? Porque hay que cuidarlas. Y la circulación metafisiaria se ocupa fundamentalmente de la osificación, porque contiene calcio. Entonces vienen las dos y vienen diferentes. Las arterias epifisiarias atraviesan e irrigan la zona germinativa, pero no atraviesan la zona proliferativa. Hasta ahí llega. Ahí está la gran diferencia. Hasta aquí llega. Uy, bueno, me salió chueco. A ver. Que lo haga derecho. Ahora sí. De aquí a aquí es epifisiaria y de aquí a aquí es metafisiaria. Y no se mezclan las dos circulaciones. No hay contacto entre ellas. Esto fue fundamental para entender las lesiones del cartílago de crecimiento. A partir de este conocimiento, de este descubrimiento, fue precisamente que se descubrió esta parte. ¿Han escuchado, han visto ustedes que en una parte de la Tierra, una parte del mar, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico no se juntan? ¿Sí sabían eso? Allá arriba, por Alaska. Miren, aquí están viajando en una parte en el mar. Las densidades son distintas, el color es distinto, la profundidad es distinta, la salinidad es distinta. Entonces no se juntan las dos. Miren, ¿ya vieron qué extraordinario es esto? El agua de un océano no se junta con el agua de otro océano. La temperatura es distinta también. Miren. Vean. Me acordé de eso cuando vi la fisis. Bueno, nada más. No se veía el video. Bueno, no sé si solo era video, pero ¿Cómo me no? quedé viendo el link. Uy. A ver, espérenme tantito. Espérenme. Como les decía, esta es la clave para entender todo. En un traumatismo, todo lo que vimos hace un rato, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 de Salter y Harris, o las diferentes clasificaciones que hay. Yo no me metí en las diferentes, pero la única que usamos es la de Salter y Harris. Esa es la importante. Porque es muy fácil de recordar, es muy fácil de entender, y no solamente eso, sino que nos da diagnóstico, pronóstico y pautas de tratamiento. Entonces, vamos a ver. Estamos viendo que cuando hay un traumatismo, la separación de la fisis es casi siempre el mismo. Hay algunos médicos, investigadores, que dicen que es siempre el mismo, y otros dicen, en medicina no hay nunca ni siempre. Mejor le ponemos casi siempre.
y precisamente corresponde a la línea de transición entre la capa hipertrófica y la calcificación provisional. Es decir, donde está el límite entre la circulación epifisiaria y la circulación metafisiaria. Cuando sucede un accidente, algo, ¿quién protege al bebé? Al pequeñín, al chiquito. ¿Quién lo protege? Pues su mamá. Inmediatamente lo abraza. El día de ayer lo vimos. ¿Vieron las imágenes de la explosión que hubo ahí en Coyoacán, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México? Y se ven las imágenes como bebés, mascotas, viejitos, adultos, de todo. En esa explosión que se cayó parte del edificio, muertos, heridos y desaparecidos, inmediatamente los bebés son sacados por la mamá, los abrazó. En cuanto pasó eso, abrazan a sus bebés. ¿Qué creen que sucede aquí en la fisis? Por eso le puse células bebés, células chiquitas. Que la mamá también abraza a sus bebés y los cuida. ¿Quién es esa mamá? La epífisis. La epífisis inmediatamente, pero inmediatamente cuando sucede algo así, la epífisis toma a sus células que vienen aquí, las abraza y las jala, se las lleva. Las demás se quedan aquí. Las demás capas. Voy a poner aquí una capa. Todo esto se queda pegado a la metáfisis. Pero las células germinativas, la zona germinativa, las células bebitas, se quedan aquí, pegadas a la epífisis, con su propia circulación. Y allá que se hagan bolas los demás. Esto es lo que sucede. En las fracturas fisiarias, la capa germinativa permanece siempre unida al hueso epifisiario, a la epífisis. La epífisis es su mamá. Si el trazo de fractura entonces es perpendicular a la fisis, entonces puede poner en contacto la circulación epifisiaria con la circulación metafisiaria. ¿Y qué pasaría? Pues entonces pasa calcio de la metáfisis a la epífisis, a las células de la zona germinativa, a las células indiferenciadas, y entonces, pues esas células se van a morir. No pueden estar ahí con el calcio. Ese es el meollo del asunto. Como consecuencia, entonces, se puede formar un puente óseo transfisiario, una calcificación entre una y otra. Y entonces, ese déjenme, ya me estoy pasando. A ver, aquí lo dejo. Vamos a ver. Ya interrumpí, no terminé la idea que tenía. Vamos a ver. Miren. Si hay una fractura, la cual atraviese desde la metáfisis hasta la epífisis, produce una grieta en donde la sangre metafisiaria entra hasta la zona germinativa y entonces va a contaminar esas células. Les va a meter calcio.
Y entonces, en este caso, lo que sucedería es que se va a hacer un puente óseo. Cuando esto osifique, 3, 4 semanas después, se va a formar un puente óseo transfisiario, es decir, a través de la fisis, desde la metafisis hasta la epífisis. ¿Se acuerdan? Les decía, recuerden muy bien que la circulación que siempre va de epífisis a metáfisis. Las células van de epífisis a metáfisis. La formación es de epífisis a metáfisis. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que es al revés. De metáfisis a epífisis. Y entonces, inmediatamente se protegen las otras células. Se van a proteger porque la epífisis las protege. Protege estas células y protege estas células. ¿Qué pasa entonces cuando hay un crecimiento normal, una fisiología normal aquí, pero aquí no? El hueso empieza a crecer chueco. El hueso tiene consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Porque se mezcló la circulación metafisiaria con la circulación epifisiaria. ¿Por qué? Porque le llegó calcio a las células indiferenciadas. ¿Se entiende mejor toda esta explicación que les di? ¿El por qué me tardé tanto tiempo explicándoles eso? Bien, la clase siguiente vamos a ver entonces ahora sí las lesiones, las fracturas, los tipos de Salter y Harris para poder entender mejor esta parte.